Diego tenía 20 años y una rutina fija que apenas se alteraba. Dormir de día, jugar de noche. Vivía en un pequeño pueblo donde no pasaba mucho más que el zumbido de los postes eléctricos por las noches. Su vida giraba en torno a los videojuegos online, desde shooters frenéticos hasta simuladores ridículos que apenas tenían lógica. Pero él no buscaba lógica, solo buscaba velocidad, estímulo, ese golpe de dopamina que le quitara el vacío que empezaba a expandírsele por dentro como una humedad silenciosa. Esa noche, como tantas otras, se sirvió un cereal que apenas flotaba en leche caliente y subió a su habitación. Pero al encender su vieja laptop, solo recibió un parpadeo, luego una pantalla negra. Frunció el ceño. Golpeó una vez, 2 veces, nada. «Genial», murmuró. Pero no tardó mucho en encontrar una solución rápida. Su hermano mayor, Julián, estaba en casa de su novia y había dejado su laptop cargando en el escritorio de la sala. Julián era el opuesto. Responsable, brillante, estudiante avanzado de informática. Un tipo callado que hablaba poco pero sabía mucho. Diego, sabiendo que Julián no regresaría antes del amanecer, tomó la laptop y se encerró en su cuarto. Ni siquiera se le ocurrió que el sistema estaría lleno de accesos restringidos, protocolos de protección y programas que él no entendía. Solo quería jugar. Abrió el navegador, y lo primero que escribió en la barra fue «Juegos geniales no aburridos». Así sin filtros, como si esperara que el universo digital le respondiera con una joya secreta. Scroll tras scroll, nada le llamaba la atención, hasta que algo se deslizó como una cucaracha por la esquina superior derecha de la pantalla. Un anuncio emergente de fondo negro con letras brillantes en rojo. Juegos de muerte. Diego no era de esos que piensan 2 veces. Rió al leerlo y murmuró: «Qué nombre tan estúpido», pero el morbo le ganó. Hizo clic, la página tardó en cargar. Primero una pantalla en negro, luego un sonido sutil, como el de un corazón latiendo, muy bajo. Después, una estética cutre, como hecha con Paint, letras rojas que goteaban sangre digital sobre un fondo gris pixelado. En medio, un mensaje en fuente grotesca. «Hola, ¿quieres ver morir a alguien? Haz clic en enviar para continuar». Diego sonrió burlón. «Debe ser alguna animación tipo creepypasta», pensó. No era la primera vez que veía ese tipo de cosas. Videos animados que jugaban con lo perturbador pero sin llegar a nada real. Entre risa nerviosa y desinterés hizo clic en enviar. La pantalla cambió, pero no cargó una interfaz moderna ni gráficos de última generación. Era una animación tosca, como si alguien hubiese usado una app de caricaturas infantiles. Aparecían 3 personajes en una habitación vacía. 2 hombres con máscaras negras, parecidas a las de asaltantes de caricatura, y una mujer atada a una silla. Temblaba. La animación, aunque básica, transmitía pánico en cada pequeño temblor de su cuerpo. Uno de los hombres se giró lentamente hacia la cámara. Su máscara parecía hecha de piel sintética, con los ojos vacíos. Entonces, desde los parlantes, se escuchó una voz distorsionada, baja, electrónica. «¿Quieres verla morir?» Diego frunció el ceño. Se rascó la cabeza. La animación estaba muy bien sincronizada, no era una pregunta aleatoria, era directa. El personaje le hablaba a él. Abajo, 2 botones. Sí y no. Tuvo un instante de duda, solo uno. Pensó que era algún experimento psicológico o un juego de terror inmersivo. Su dedo tembló apenas, pero terminó por hacer clic en sí. En segundos, el ambiente cambió. Uno de los hombres desapareció del cuadro. Cuando regresó, traía un delantal rojo, cubierto de manchas. En su mano había una sierra para metales. La mujer gritaba. No eran sonidos animados, no eran efectos de stock, eran gritos reales, humanos, desbordados de pánico. El hombre se acercó. Comenzó a cortar. La animación era caricaturesca, como una parodia de Peppa Pig hecha por un demente. Pero el sonido era otra cosa, el metal desgarrando carne, el crujido de huesos, la sangre salpicando con cada corte. Diego se congeló. Su rostro perdió la risa. Algo se quebró dentro de él, como si ya no pudiera convencer a su cerebro de que eso solo era un juego. Cuando la escena terminó, el cuerpo de la mujer yacía desmembrado, sus partes organizadas grotescamente alrededor de la silla. La pantalla se volvió negra por unos segundos. Diego tragó saliva. Su dedo temblaba ahora con fuerza.
Pero el sitio cargó otra animación. Esta vez los dos mismos hombres aparecían con trajes de buceo. Frente a ellos, un hombre con los brazos atados era arrojado a un estanque. Un caimán nadaba cerca. Uno de los hombres se zambullía detrás, sujetaba la cabeza del prisionero bajo el agua mientras el otro observaba. La víctima luchaba. La animación era igual de rudimentaria, pero los sonidos eran nítidos. Burbujas desesperadas, chapoteo, crujidos. Luego un grito se apagó bruscamente y el agua se tiñó de rojo. Diego retrocedió en su silla. Su respiración era irregular. Ya no se reía. Ya no era juego. Quiso cerrar la ventana, pero su cursor parecía lento, como si algo interfiriera. Logró forzar el cierre del navegador, pero justo antes de que se apagara la ventana, un último cuadro apareció fugazmente. 3 hombres. Ya no eran caricaturas. Eran reales. Enmascarados frente a una cámara, en un cuarto gris y húmedo. Uno de ellos sostenía un cuchillo. Otro apuntaba con el dedo a la pantalla. En el fondo, colgaba un cuerpo mutilado, y junto a él, un gancho con un traje empapado de sangre. La voz distorsionada volvió. No fue divertido ver a estos dos. ¿Querías ver más? Lo hicimos para ti, ellos tuvieron que experimentarlo. ¿Tú también quieres? La pantalla se volvió negra. Luego, lentamente, aparecieron 3 opciones en letras blancas. Sí, quiero experimentar. No, no quiero experimentar. Quiero conocerte. Diego temblaba. Sus dedos se congelaron. Su mente estaba atrapada entre el pánico y la negación. Trató de presionar no, pero al hacerlo, la pantalla parpadeó. La voz repitió, más insistente. Elige bien esta vez. Con desesperación presionó el botón rojo de apagado de la laptop. Nada. Trató de desenchufarla. La pantalla seguía viva. La imagen parecía haberse grabado en el monitor. Tuvo que levantarla y cerrar la tapa de golpe. La habitación quedó en silencio, pero el eco de los sonidos seguía en su cabeza. El chirrido del metal, los gritos ahogados, la sangre. Diego jadeaba. Sentía que lo observaban desde algún lugar. La laptop no dejaba de parpadear, aún con la tapa cerrada. Golpes suaves sonaron en la pared, como si algo hubiera caído en el cuarto contiguo. Entonces escuchó pasos afuera, en el pasillo. ¿Sería Julián? ¿O algo más? Diego se congeló. Sus pensamientos eran una tormenta. Su conciencia quebrada. Nada en su vida había sido real hasta ahora. Hasta que jugó algo que no era un juego. Hasta que vio la muerte disfrazada de dibujos animados. Hasta que una parte de él, que nunca había conocido, se abrió al horror. Los pasos en el pasillo se detuvieron. Diego contuvo la respiración. Pegó el oído a la puerta. Nada. Solo silencio. Afuera, las sombras de los árboles se movían con el viento, y la lámpara de la calle parpadeaba como si el mundo mismo dudara de su existencia. Diego abrió lentamente la puerta de su cuarto. No había nadie. La laptop, cerrada, seguía parpadeando como si algo dentro de ella aún estuviera despierto, latiendo. Fue al baño a lavarse la cara, a buscar alguna lógica, una explicación, aunque su mente sabía que ya no existía nada racional en lo que acababa de vivir. Al regresar, intentó reiniciar la laptop, esta vez con más precaución. Pensó en escanearla, revisar los procesos en segundo plano, tal vez desinstalar lo que fuera que se había activado. Julián, su hermano, tenía acceso al tipo de software que podía detectar anomalías, incluso cosas que navegaban en la capa profunda de la red. Pero al levantar la tapa, se encontró con una pantalla completamente negra y una palabra: hola. Diego se quedó estático. No había sistema operativo cargado, ni cursor, ni botones. Solo esa palabra en el centro, palpitando lentamente. De repente, la pantalla cambió. Era una cámara en vivo. Su propio rostro, viéndose desde el ángulo de su escritorio. Diego retrocedió con violencia, empujando la silla. Miró hacia el punto donde estaba la cámara, pero no había nada, ni webcam visible, ni luz encendida. Sin embargo, ahí estaba su imagen, en tiempo real, desde un ángulo imposible. Abajo apareció un nuevo mensaje. Ya te conocimos, ahora te toca a ti conocernos. Y luego, ubicación activada, transmisión lista, espera. Diego cerró la tapa con fuerza, pero no sirvió de nada. Su reflejo seguía ahí, incluso sin abrir la laptop, como si la pantalla fuera una ventana a otra realidad. Entonces el router del cuarto comenzó a parpadear frenéticamente.
El ventilador del CPU se aceleró aunque no había proceso activo. La temperatura del cuarto cambió. Diego sintió que el aire se volvía espeso, como si algo invisible lo rodeara. Tocaron la puerta principal. Un golpe seco, único, fuerte. Diego se quedó paralizado. Miró el reloj. 3:04 de la mañana. Nadie tocaba la puerta a esa hora. Nadie. En un pueblo como ese, era impensable. Bajó lentamente. Cada paso crujía como si el piso se quejara. Desde la sala, podía ver la puerta vibrar levemente tras cada golpe, como si algo pesado estuviera del otro lado. No se atrevía a acercarse. Entonces el teléfono de casa sonó. Un teléfono que nunca usaban. Diego contestó, temblando. Al otro lado, una respiración, lenta, cálida, como si alguien hablara desde dentro del auricular. Te observamos, no solo jugaste, participaste. Colgó. Pero el timbre sonó de nuevo. Diego lo desconectó. Corrió a su habitación. Abrió su celular. Quiso llamar a Julián, pero el dispositivo se apagó solo. Cuando lo intentó encender de nuevo, la pantalla mostró una imagen estática. Él, dormido, en su cama, grabado desde el ángulo del techo. No tenía cámara en el techo. Algo lo estaba viendo, algo que ya estaba adentro. Entonces se encendió la laptop por sí sola. La imagen era en vivo, pero no de él esta vez. Era un cuarto gris, el mismo de las animaciones, solo que ahora estaba claro, iluminado, definido. Un hombre, con un saco quirúrgico empapado de sangre, afilaba un cuchillo mientras sonreía. Su máscara era una mezcla entre lo humano y lo plástico. Detrás de él colgaban más cuerpos, como si fueran piezas en una carnicería. Uno de ellos tenía su misma complexión, su mismo corte de cabello. Era como verse muerto, colgado. La cámara hizo zoom al rostro del carnicero. Entonces dijo con la misma voz distorsionada, «Bienvenido al nivel 2». Diego tiró la laptop al suelo, se rompió. El monitor chispeó. El olor a plástico quemado llenó el cuarto. Corrió a la sala. Abrió la puerta. No había nadie. Solo la calle vacía. Ni perros, ni viento, ni autos. Pero en el umbral había algo. Un sobre rojo, sin remitente. Adentro, una USB negra, sin marca. Solo un post-it amarillo que decía, «Juega o muere, ya eres parte». El corazón de Diego latía como un tambor. Subió de nuevo. Se encerró. Lloró. Tembló. Cuando Julián llegó a la mañana siguiente, lo encontró en posición fetal, con la laptop rota a un lado y marcas en la pared escritas con algo parecido a sangre seca. Diego balbuceaba incoherencias. Decía que alguien lo había cazado desde dentro de una caricatura, que los dibujos cobraban vida, que lo estaban esperando, que él había dicho sí. Julián no entendía. Hasta que conectó la USB, su pantalla se volvió negra. Una ventana emergente lo saludó. «Hola, Julián. Diego te abrió la puerta. Ahora entra tú». En los años 2000, cuando el Wi-Fi apenas empezaba a instalarse como una costumbre cotidiana en los hogares y los cafés internet aún estaban vivos, un grupo de 5 adolescentes compartía una obsesión que los uniría para siempre, o al menos hasta que el miedo los separara. Vivían en un suburbio tranquilo, rodeado de avenidas sin tráfico, parques casi idénticos y casas con jardines perfectamente podados. Era el tipo de lugar donde no pasaba nada, y quizá por eso, lo más emocionante para Alex, Marco, Iván, Fede y Luis era lo que pasaba en sus pantallas. Tenían entre 15 y 16 años, todos estudiantes de la misma secundaria pública, y aunque iban en grados diferentes, había una cosa que los hacía inseparables: su fanatismo por las historias oscuras que encontraban en Internet. Se habían criado con creepypastas, los cuentos de Slenderman, videos borrosos en YouTube titulados «No deberías haber visto esto», y foros donde anónimos juraban haber visto cosas inexplicables en la red profunda. Pero ninguno era tan obsesivo como Alex. Alex era delgado, con ojeras constantes, cabello largo y lacio que apenas dejaba ver sus ojos. Su laptop era su mundo. Se la pasaba descargando cosas que no entendía del todo. Libros en PDF sobre redes cifradas, manuales de hackeo viejos y videos que no existían en YouTube pero circulaban por sitios que parecían medio muertos. Había algo en la idea de que el Internet tuviera capas escondidas que lo fascinaba. Para él, la Deep Web no era solo un lugar, era una dimensión secreta, algo vivo.
Todo empezó con un post en 4chan. Una tarde, Alex encontró un hilo con el título "Lo que vi en la Deep Web me sigue hasta hoy". Era largo, lleno de detalles. No hablaba de asesinatos ni de snuff films, hablaba de vigilancia. El autor describía cómo, tras visitar un sitio aparentemente inofensivo, empezó a notar que su cámara se encendía sola por segundos, que sus notificaciones de correo llegaban sin que él enviara nada, y que una especie de ojo azul aparecía en la pantalla cuando se quedaba mucho tiempo en ciertas páginas. Alex no sabía si era ficción o paranoia, pero le pareció fascinante. Esa misma noche escribió en el grupo de WhatsApp: "Tengo todo para entrar a la Deep Web. ¿Se animan o qué?". Los demás no tardaron en responder. Fede, el escéptico del grupo, mandó un sticker de un payaso. Iván preguntó si eso era legal. Luis solo respondió con un emoji de fuego como si esperara una historia más. Pero Marco, el más callado del grupo, simplemente dijo: "¿Cuándo?". Esa fue la chispa. Durante semanas, Alex investigó cómo hacerlo bien. Sabía que había muchos mitos alrededor. Que si el FBI te rastrea apenas entras, que si ves algo ilegal automáticamente te conviertes en cómplice. También sabía que muchas cosas eran exageraciones. Usar Tor, el famoso navegador de anonimato, no era ilegal por sí solo, pero sí lo era lo que pudieras encontrar adentro. El grupo empezó a reunirse en la casa de Alex los viernes por la tarde. Aprovechaban que sus padres trabajaban hasta tarde y que nadie los interrumpía. Cerraban cortinas, bajaban el volumen y conectaban su laptop a un segundo monitor más grande. Era como ver una película prohibida. Cada uno llevaba snacks, refrescos y la emoción vibraba en el aire. Al principio no veían nada extraño. Alex se metía en directorios como The Hidden Wiki, que eran listas de enlaces ocultos que supuestamente llevaban a lo más profundo. Pero la mayoría estaban caídos. Otros eran tiendas en línea con productos ridículos, desde libros antiguos hasta frascos de orina limpia para burlar exámenes antidrogas. Eso los hizo reír más de una vez. ¿Quién compra esto?, dijo Fede entre carcajadas mientras leía una descripción que decía: orina garantizada, libre de toxinas, enviada en termo sellado. Pero había algo inquietante incluso en lo ridículo. La interfaz de los sitios, muchas veces negra, llena de texto blanco sin diseño, les daba una vibra sombría. Todo parecía escrito por alguien que no quería ser encontrado. Una noche, entre risas y exploración, llegaron a un foro extraño. Se llamaba Deadly Market. El diseño era simple: fondo negro, letras rojas. La página principal tenía una advertencia en inglés que decía: "If you're not here for business, leave now". Alex tradujo: "Si no vienes por negocios, vete ahora". Era una especie de mercado de asesinatos. Los precios variaban según el tipo de objetivo, desde $2,000 por civiles hasta $100,000 por políticos o figuras públicas. Algunos hilos hablaban de trabajos anteriores, aunque las imágenes estaban difuminadas. Había testimonios, usuarios pidiendo cotizaciones, incluso un hilo titulado: "¿Cuánto cuesta eliminar a un maestro?". "Esto ya es otra liga, güey", dijo Iván con voz nerviosa. "Es fake", respondió Fede, aunque su cara no mostraba tanta seguridad. Alex no hablaba, solo observaba, como si intentara ver más allá de la pantalla. Esa noche crearon una cuenta falsa en el foro. No usaron sus nombres reales, por supuesto. Solo querían mirar como si fuera una sala de exhibición en un museo del horror. Pero no sabían que, al hacerlo, algo ya los estaba mirando a ellos. Durante los días siguientes, Alex empezó a notar una burbuja azul en su pantalla. Aparecía de forma sutil, como un píxel flotando en la esquina superior derecha. Pensó que era un bug del navegador Tor. Cerró el programa, reinició la computadora, y ahí seguía. "Es solo un glitch", se decía a sí mismo. Pero no se iba. A veces incluso parecía moverse levemente, como si lo observara. Los viernes continuaron con más reuniones, más sitios oscuros, más links que los llevaban cada vez más abajo. Vieron foros de hackers, venta de identidades falsas y hasta una página donde usuarios ofrecían clases para manipular cámaras de vigilancia ajenas. Lo que más los impactó fue una sala de video en tiempo real con cámaras públicas vulneradas, habitaciones, estacionamientos, jardines, incluso una guardería en Rusia. Luis se fue temprano ese día. Nadie dijo nada, pero el ambiente ya no era divertido. Empezaban a darse cuenta de que eso no era un juego.
que lo que veían era real, que había personas ahí afuera que vivían en ese mundo oscuro todos los días, y la burbuja azul seguía ahí. Alex comenzó a tener problemas con su computadora, programas que se abrían solos, correos marcados como leídos sin que él los hubiera abierto, notificaciones del antivirus que nunca había instalado. Intentó formatear el sistema, pero la burbuja regresó tras cada intento, incluso al conectar un disco duro limpio. Entonces llegó el mensaje. Una noche cualquiera, mientras estaban explorando un foro de venta de exploits, programas para hackear otros sistemas, la burbuja azul desapareció. Por primera vez en semanas, la esquina de la pantalla estaba vacía, pero entonces apareció un cuadro gris en el centro. Sin botones, sin título, solo texto. Decía: he eliminado el rastreador, estaban siendo vigilados, su conexión es un chiste. El texto continuó sin que nadie escribiera nada. Sé quiénes son, sé que no tienen intención de comprar nada, son solo niños curiosos, pero están en territorio de adultos. Y luego, como una sentencia final, Alex García, 15 años. Vive en calle Los Álamos 43. Sus amigos: Marco, Fede, Luis, Iván. Secundaria técnica número 28. Padres ausentes desde las 6 de la tarde. Hora local, 22:47. Los estoy viendo. Desconéctense ahora si saben lo que les conviene. Nadie respiró durante largos segundos. El monitor parecía más brillante que nunca. El silencio de la habitación era como el vacío del espacio. Alex sintió como su corazón latía contra su garganta. No podía hablar. Solo alcanzó a cerrar la laptop de golpe. Pero algo había cambiado. No en la máquina, en ellos. Tras cerrar la laptop de golpe, el silencio en la habitación se volvió irrespirable. El único sonido era el de la respiración temblorosa de Marco, sentado en el suelo, aún con una botella de refresco a medio derramar sobre su pantalón. Nadie se atrevía a hablar. Nadie tenía palabras suficientes para enfrentar lo que acababan de leer. Alex permanecía con la cabeza baja, como si cerrar la tapa de su computadora pudiera también cerrar la puerta que habían abierto. ¿Cómo? Empezó a decir Iván, pero su voz se apagó enseguida. Luis se puso de pie, temblando. Fue hacia la ventana y apartó levemente la cortina mirando hacia la calle. No había nada. El mismo vecindario dormido de siempre, pero no podía evitar la sensación de que alguien estaba ahí, observando desde la oscuridad, como un cazador que ya había marcado a su presa. ¿Fue real eso?, preguntó Fede con voz quebrada. Dime que lo preparaste tú, Alex. Dime que fue una broma. Pero Alex no respondió. Lo que más lo inquietaba no era el mensaje. Era la burbuja azul. Había estado ahí días enteros, viéndolo, pegada a su pantalla como una lente sin párpado, como un ojo que no necesitaba pestañear. Y él no hizo nada. Esa noche no durmieron. Se quedaron en casa de Alex, apagaron todos los dispositivos electrónicos, retiraron la batería de sus teléfonos, algo que leyeron en los foros como método de emergencia, y se encerraron en la habitación más interna de la casa, sin ventanas. No sabían si alguien los estaba vigilando de verdad, pero la paranoia era más fuerte que la lógica. Cuando amaneció, todos se marcharon en silencio. Nadie habló, nadie rió, nadie dijo, «Nos vemos». Alex pasó todo el sábado tratando de limpiar su laptop. Borró programas, eliminó particiones, usó discos de arranque seguros, hasta que por fin decidió algo más extremo. Arrancó el disco duro y lo lanzó contra la acera del jardín hasta que se hizo pedazos. Luego fue al centro y compró un nuevo disco, uno completamente virgen. Reinstaló Windows con contraseña, sin conexión a Internet. Pero algo no estaba bien. La primera vez que encendió la nueva instalación, apenas pasaron 2 minutos cuando una pequeña burbuja azul apareció, flotando en la esquina superior. No era posible. El disco era nuevo. El sistema, limpio. No había instalado Tor ni entrado a ningún sitio raro. Solo el sistema operativo y el escritorio vacío. La burbuja lo miraba. Apagó la computadora, desconectó todo y se encerró en el baño. Vomitó. Se sentó en el suelo frío durante 1 hora sin entender nada. La tecnología que conocía no explicaba lo que estaba ocurriendo. Esa noche escribió a sus amigos por WhatsApp, pero ninguno respondió. Pasaron días, luego semanas. El grupo dejó de reunirse. Fede pidió cambio de número. Iván lo bloqueó. Luis abandonó el grupo.
Marco fue el único que respondió un mensaje, con una sola palabra. No más. Alex empezó a notar cosas extrañas en su casa. La televisión encendiéndose sola. Notificaciones de conexión en el router que él no reconocía. Ruidos suaves en la noche, como clics de teclado provenientes de su sala. El terror ya no estaba solo en su pantalla. Era parte de su casa. Parte de él. El único que podía ayudarlo era el mismo tipo que los contactó. Reinstaló Tor. Esta vez con cuidado, sin usar nombres reales, sin dejar rastros. Pero su regreso a la Deep Web fue diferente. Ya no era con curiosidad, sino con desesperación. Su objetivo no era explorar, era encontrar. Quería hallar al administrador que los había advertido, el que había eliminado el rastreador, el que parecía conocer las reglas del juego. Buscó durante días, se metió en canales viejos de IRC, en subforos de seguridad, en páginas muertas que mostraban mensajes codificados, hasta que una madrugada encontró algo. Un foro llamado Azul igual Vigilancia. Estaba oculto. No aparecía en ningún índice conocido. Parecía creado por una sola persona. Solo había un post fijo en la página principal. No son fantasmas, no son bots, son vigilantes. Si viste la burbuja azul, ya fuiste marcado. No hay antivirus que lo elimine, porque no es un virus. Es un contrato. Debajo del mensaje, un campo para escribir, sin nombre, sin contraseña, solo texto. Alex escribió: necesito ayuda, la burbuja volvió, nuevo sistema, nuevo disco, ¿cómo la quito? Esperó. Actualizó la página varias veces. Nada, cerró el navegador. Pensó que era una pérdida de tiempo. 3 horas después, mientras miraba televisión, su celular encendió con una notificación. Nuevo mensaje de correo. Era de una dirección incomprensible. iObserver@meshroute.dark. El asunto decía: ya es tarde. Abrió el mensaje. Contenía solo una imagen, una captura de él, acostado en su cama, mirando hacia el techo. Tomada desde lo alto, desde la esquina exacta donde su cámara estaba apuntando. Alex gritó. Desconectó el router, rompió su celular, arrancó el cable del televisor. Su casa se volvió una trampa sin salida. Era como vivir bajo el microscopio de algo que no entendía, algo que no descansaba. Porque no era humano. Los días siguientes fueron borrosos. No comía, no dormía, solo revisaba cámaras, cables, conexiones, buscó ayuda en línea, pero todas las respuestas eran vagas. Paranoia digital, espionaje corporativo, delirio psicotecnológico. Nadie mencionaba el ojo azul. Nadie excepto aquellos que ya lo habían visto, y ya no estaban. Una noche se quedó dormido frente al monitor. Despertó con la luz de la pantalla iluminando su rostro. Había vuelto a conectarse a la Deep Web mientras dormía, y alguien le había escrito. La curiosidad te trajo hasta aquí. El contrato se selló cuando hiciste clic. Ahora eres tú el observador o el observado. Debajo, 2 botones. Aceptar, rechazar. No podía cerrar la ventana, no podía apagar la computadora. Intentó desenchufarla, nada. Seguía encendida, como si no necesitara energía para funcionar. Con los ojos llorosos, temblando, Alex movió el cursor hacia rechazar. Entonces apareció otro mensaje. Rechazar no anula el contrato, solo lo transfiere. Y debajo, elige a alguien. Alex sintió que el mundo se detenía. La pantalla mostraba una lista, nombres reales. Marco Herrera, Iván Mendoza, Federico Acosta, Luis Ríos, sus amigos. Uno solo clic y el contrato se trasladaría. Uno solo clic y sería libre. La pantalla parpadeaba. La burbuja azul brillaba más que nunca. Por horas, o días tal vez, Alex se quedó ahí mirando esos nombres, recordando las tardes de juegos, de risas, de bromas. Recordando cómo empezó todo. Recordando que él fue quien los arrastró. Y entonces tomó una decisión. No haría clic. Dejó la laptop abierta. Salió al patio. El cielo estaba oscuro, sin estrellas. El mundo parecía en pausa. Entró al cobertizo, sacó el martillo viejo de su padre y volvió a su habitación. Golpeó la laptop con fuerza. 1 vez, 2, 10. Hasta que solo quedaron piezas. El ojo azul se apagó. O al menos, eso quiso creer. Años después, Marco cuenta esta historia como una leyenda urbana. Dice que Alex desapareció, que sus padres pensaron que huyó, pero nadie volvió a verlo. Ni su computadora fue encontrada. A veces, al encender su propio monitor, Marco siente que algo se mueve en la esquina. Una pequeña burbuja azul. Pero no dice nada. Porque ahora,
Él sabe que hablar también te hace visible. Laura siempre había sido una chica curiosa. Desde niña, encontraba fascinación en los límites de lo permitido. Los juegos de la Ouija en la escuela, los relatos de creepypasta en foros olvidados y, más recientemente, las conversaciones clandestinas en Reddit sobre la Deep Web. Pero era una curiosidad pasiva. Nunca había actuado sobre esos impulsos, solo leía, se asustaba un poco, y luego lo dejaba todo de lado. Como si con cerrar el navegador también pudiera cerrar los portales que había entreabierto. A sus 22 años, Laura vivía sola en un departamento pequeño cerca de su universidad. Estudiaba arquitectura, pero sus días eran más conocidos por las largas tardes con auriculares, dibujando planos, fumando marihuana y perdiéndose entre playlists de música ambiental. Su proveedor habitual, un chico llamado Leo, había desaparecido del mapa. No respondía mensajes ni llamadas, y eso para Laura era un problema real. No porque fuera adicta en el sentido clínico, sino porque sin su dosis diaria, su ansiedad se disparaba, su creatividad se bloqueaba y, lo más importante para ella, su aburrimiento se volvía insoportable. Fue en esa sequía forzada cuando Mark, un amigo de la facultad, le habló del nuevo camino. Sentados en una cafetería universitaria mientras compartían un muffin y hablaban sobre cómo la carrera estaba matando su salud mental, Mark bajó la voz y le dijo: «Si estás tan desesperada, puedes conseguir lo que quieras por la Deep Web. Solo necesitas Tor». Laura arqueó una ceja. Ella sabía lo que era Tor, al menos de nombre. Había escuchado sobre esa otra Internet, una especie de mundo paralelo digital donde lo ilegal y lo imposible se daban la mano. Su primera reacción fue de escepticismo, pero Mark, entre risas y susurros, le mostró en su celular 3 direcciones escritas en una nota cifrada, nombres imposibles con extensiones .onion, que le prometían todo desde Purple Kush directo de California hasta compuestos experimentales con nombres de siglas. Esa noche, en su departamento, Laura instaló Tor. Fue más fácil de lo que imaginaba. Un par de clics, una guía de Reddit, y en menos de media hora estaba dentro. El navegador era extraño, como una versión oscura de Firefox. El diseño de los sitios era rudimentario, a veces grotesco, como si alguien los hubiera programado en los años 90 sin preocuparse por la estética. Pero funcionaban. Navegó por los 3 enlaces que Mark le había dado. Todos eran mercados digitales parecidos a Amazon, pero con nombres macabros y precios en criptomonedas. No tardó en crear un wallet de Bitcoin, aunque sin mucha experiencia, y finalmente pidió un paquete pequeño de marihuana que prometía llegar en una bolsa sellada, sin olores y sin marcas sospechosas. 4 días después, el paquete llegó. Estaba escondido dentro de una caja de cereal, perfectamente camuflado. Era real. Y con eso Laura se convirtió, casi sin darse cuenta, en una consumidora más de la Deep Web. A medida que pasaban los días, su curiosidad aumentaba. Empezó a leer más sobre foros ocultos, sitios con nombres extraños como Paradise Market, Silk Dream y otros con iconografía inquietante, calaveras, crucifijos invertidos, máscaras sin rostro. Leía sin comprar, simplemente dejándose llevar por ese sentimiento de que estaba viendo algo prohibido, algo que el resto del mundo no debía conocer. Y entonces, una noche, lo hizo. Fue una de esas noches en las que el aburrimiento se mezcla con el insomnio. Laura había decidido no fumar para poder limpiar su mente unos días, pero el cuerpo le pedía algo, cualquier cosa, un estímulo. Con la laptop en el regazo, empezó a buscar más allá. Esta vez no eran solo mercados. Buscaba foros, discusiones, zonas oscuras. En Google no encontraba nada, así que se fue directo a Reddit, buscando entre subreddits con nombres extraños. Allí, entre publicaciones eliminadas y usuarios con cuentas nuevas, encontró un hilo con el título «El asesinato y la vida del asesino, servicios arruinados». El texto era breve, un párrafo escrito en una mezcla de inglés, números y símbolos que parecían basura digital. Pero Laura reconoció una estructura familiar. Era una dirección .onion disfrazada. Copió el texto, lo limpió, lo pegó en su navegador Tor y presionó Enter. Lo que apareció en la pantalla fue como una escena sacada de una pesadilla digital. La página tenía un fondo negro absoluto. En el centro, una calavera brillante en tonos verdes emergía de un túnel, como si se estuviera acercando desde la oscuridad infinita.
Abajo, una lista detallada de servicios: envenenamientos discretos, simulación de accidentes, desapariciones sin rastros, sicarios con contrato cerrado. Cada servicio tenía una descripción clínica, fría, sin emoción. Algunos incluso con ejemplos de ejecuciones previas, como si fueran reseñas de clientes satisfechos. Laura se quedó paralizada. Era una mezcla de incredulidad, miedo y fascinación. ¿Quién haría una página así? ¿Cómo funcionaba? ¿Era un juego? ¿Una broma pesada? La mayoría de sus sentidos le gritaban que cerrara todo, que formateara la laptop y se olvidara de aquello. Pero la curiosidad, ese maldito impulso que siempre la había acompañado, la hizo seguir leyendo. Incluso le pareció gracioso. El concepto era tan absurdo que llegó a pensar que se trataba de un proyecto de arte experimental o una especie de ARG, Alternate Reality Game. En tono burlón, bromeó en voz alta. ¿Qué pasa si pido que me maten a mí misma? No lo hizo, claro, al menos no conscientemente. Cerró la página tras unos minutos más de exploración, se puso un episodio de una serie vieja y se preparó para dormir. Pero no sin antes recibir una visita inesperada. Mark llegó más tarde esa noche, trayendo un paquete sorpresa. Había conseguido otra dosis de hierba, una variedad más fuerte que las anteriores. Laura, cansada de la sobriedad, aceptó sin pensarlo. Fumaron, rieron, vieron videos absurdos en YouTube. Y después de que Mark se fue, Laura encendió la laptop de nuevo. Ya no recordaba la calavera ni el sitio de muerte a pedido. Solo quería distraerse. Lo que ocurrió después es un borrón. Despertó al mediodía siguiente, con la boca seca y la cabeza pesada. La laptop estaba cerrada a los pies de su cama. No recordaba haberse acostado, ni siquiera recordaba que Mark se hubiera ido. Solo una niebla, fragmentos sueltos, haber escrito algo, haber vuelto a entrar a Tor, haber navegado por... ¿Dónde? Se sirvió agua y se duchó. Quería recuperar la rutina. Pero al abrir su correo electrónico, lo sintió. Un temblor en las piernas. Un escalofrío que le recorrió la columna. Confirmación de pedido recibida. Objetivo, Laura E. Dirección, su dirección exacta. Método, discrecional. Tiempo estimado, 72 horas. No se aceptan cancelaciones. Era un correo anónimo sin remitente identificable. El asunto decía, contrato activo. Laura soltó el celular. Su primer pensamiento fue, Mark me está haciendo una broma de mal gusto. Pero la forma en la que estaba escrito, la frialdad, el nivel de detalle. Subió corriendo al baño, vomitó, se miró al espejo. ¿Lo había hecho? ¿Realmente había pedido que alguien la matara? No podía recordarlo. No era capaz de distinguir qué fue sueño, qué fue alucinación, qué fue realidad. Y entonces, lo vio. Desde la ventana de la cocina, un sedán negro estacionado justo enfrente de su edificio. Laura se quedó inmóvil frente a la ventana. El sedán negro, opaco y silencioso, parecía un agujero dentro del paisaje cotidiano. No se movía, no salía nadie. Solo estaba ahí, como si hubiese sido conjurado desde una dimensión paralela. Miró su celular. No había nuevos correos, ni mensajes de Mark, ni notificaciones más allá de unas promociones absurdas de ropa interior. El correo del contrato seguía allí, frío, sin errores ortográficos, como si alguien realmente profesional lo hubiera escrito. La paranoia la envolvió como una manta helada. Caminó de un lado a otro, mirando las esquinas de su departamento, como si de pronto su entorno fuera un campo minado. ¿Estaba siendo observada? ¿La cámara de su laptop estaba encendida anoche? ¿Había hecho algo estúpido? No lograba recordar. Intentó respirar hondo, repitiéndose una y otra vez que todo debía ser una broma, que alguien del foro había conseguido su dirección por alguna filtración y que estaban jugando con ella. Pero la angustia no cedía. Cada hora que pasaba sin respuesta, el sedán seguía allí. A veces se iba por unos minutos, solo para volver y estacionarse exactamente en el mismo lugar, frente a su ventana. Al caer la noche, las sombras dentro de su casa parecían moverse solas. Laura cerró todas las persianas, apagó las luces y se sentó en el suelo, cuchillo de cocina en mano. La televisión encendida solo aumentaba su ansiedad. No era el contenido lo que la alteraba, sino los reflejos que creaba en las ventanas. A las 3:14 de la mañana, su celular vibró. No era un mensaje, era una notificación del sistema. Dispositivo externo conectado a tu red Wi-Fi.
Asus Cam 001. Laura no tenía cámaras conectadas. Jamás había instalado algo así. Corrió a la laptop y la encendió. La cámara integrada tenía un pequeño LED que debía encenderse si estaba en uso. Pero el LED estaba apagado. Sin embargo, el sistema mostraba que la cámara estaba activa. Intentó apagarla. Forzar cierre. Desconectarla del administrador de dispositivos. Nada funcionó. Y entonces, la pantalla de su laptop se volvió negra, por un segundo. Luego un destello de texto apareció. No juegues con lo que no conoces, niña. A continuación, una serie de imágenes desfilaron en la pantalla como una presentación automática. Eran capturas de ella, dormida, sentada en el suelo, mirando por la ventana. Cada imagen estaba marcada con una hora, 1:42 AM, 2:18 AM, 3:01 AM y luego una imagen más. Una de su rostro, desde frente, con los ojos abiertos pero vacíos, tomada a solo unos centímetros, como si alguien hubiera estado justo allí, frente a ella. En su habitación, Laura gritó, cayó al suelo, golpeó la laptop hasta que la tapa se rompió y la pantalla se apagó. Respiraba como si hubiera corrido un maratón. Corrió al baño, encendió la luz, no reconocía su reflejo. Se notaba pálida, ojerosa, desfigurada por el miedo. Al amanecer, Mark llamó por fin. ¿Dónde has estado?, gritó Laura apenas contestó. Esto no es gracioso, Mark, ¿tú me hackeaste? ¿Me estás siguiendo? Mark estaba confundido. Afirmó no haber hecho nada. Le costó convencerla, pero finalmente, con voz nerviosa, confesó algo más. Yo también entré a ese sitio, el de la calavera, y me asusté. Pero no toqué nada. Solo le tomé captura al enlace y lo borré. Yo tampoco hice nada, dijo Laura casi creyéndoselo. Solo... no recuerdo. Pasaron 3 días. Laura no salió del departamento, no durmió. No comió bien, el sedán ya no estaba allí, pero había dejado su marca. Una mancha negra como un rastro de aceite en el pavimento. Parecía un símbolo, un círculo con una línea cortándolo al medio. El 4.º día tocaron la puerta. Un sobre, sin remitente, sellado con cinta negra. Laura no lo quiso abrir. Lo metió en el congelador como si eso fuera a frenar lo que fuera que contuviera. Pero el sobre vibraba. No físicamente, sino en su mente, como si su mera presencia contaminara el ambiente. Finalmente lo abrió. Dentro había 5 cosas. 1. Una fotografía de Laura, tomada desde la webcam, en la que aparecía con los ojos completamente rojos, dilatados, mirando directamente al lente. 2. Una copia impresa del correo de confirmación del contrato. 3. Una nota escrita a mano con tinta negra. Jugaste. Casi perdiste, no vuelvas. 4. Un pequeño botón con un símbolo grabado, la misma calavera del sitio. 5. Una memoria USB con la inscripción, mirar solo una vez. Laura quemó la nota, tiró el botón por el inodoro y rompió la USB sin siquiera conectarla. El sobre lo quemó también, junto con todo lo que aún tenía en casa relacionado con Tor, la Deep Web o sus exploraciones nocturnas. Llamó a un técnico informático, pagó por un formateo completo del sistema y eliminó toda huella de su navegación. Pero las noches no volvieron a ser iguales. Una semana después, intentó dormir por primera vez sin pastillas. A la 1:38 de la mañana, la luz de su televisor se encendió sola. Sin sonido, solo una imagen estática. Una silueta negra de pie frente a una ventana. La suya. Laura desconectó todo. Clavó cuchillos en los enchufes. Se encerró en el baño con todas las luces encendidas, y entonces entendió la magnitud de lo que había hecho. Había cruzado un umbral del que no se puede volver. La Deep Web no era solo un lugar con drogas y foros raros, era un abismo, un pozo que no solo mostraba horrores, sino que los devolvía contigo. Hoy, Laura sigue viva, pero no está a salvo. No lo estará nunca, porque la promesa final de esa nota era cierta. No juegues con lo que no conoces. Hoy tuviste suerte, pero si te vuelvo a ver por mi sitio, estás muerta. Y en el fondo sabe que incluso si no vuelve a entrar, alguien, en algún lugar, ya la marcó. El botón negro aún aparece en su mesa cada madrugada, aunque lo destruya una y otra vez. Y a veces, cuando el sueño la vence, sueña con el sedán. A veces jura que aún lo oye ronronear en la calle. Y otras veces,
Ya no está segura de que sea un sueño. Los pasillos del Instituto José María Vargas siempre habían sido fríos, pero no por el aire acondicionado roto o las paredes grises y desconchadas. Lo eran porque cada alumno que caminaba por ellos parecía haber aprendido a ignorar lo evidente. La crueldad estaba normalizada, era parte del ecosistema, como el polvo en los pupitres o el zumbido constante de los ventiladores rotos. Samuel bajaba la cabeza. Siempre. Sus pies, pequeños, envueltos en unos zapatos escolares negros ya gastados, se movían rápido y en silencio, como si supiera que cada segundo que se quedara parado lo acercaba más al riesgo. Su mochila colgaba floja de un solo hombro, cargada de libros, cuadernos arrugados y una carpeta rota que aún tenía los dibujos que tanto se esforzaba por ocultar. Retratos de sirenas, chicos con alas y ojos tristes, pequeños mundos donde se sentía seguro, aunque solo fuera en tinta negra sobre papel blanco. La campana sonó y como un acto reflejo se aferró al cuaderno contra su pecho. Los murmullos empezaron antes de que entrara al aula. «Ahí viene la princesa», dijo una voz entre risas. Otra le siguió con tono burlón. «Cuidado, no te vayas a enamorar, que este sí te lleva al baile». Y entonces lo inevitable, un balonazo en plena cara. El impacto lo tumbó y todo pareció ocurrir en cámara lenta, su cuerpo golpeando el suelo, el silencio tenso de un segundo, seguido por una carcajada general. Sintió el sabor metálico en la boca, un poco de sangre mezclada con tierra. Sus gafas volaron unos metros y alguien las pisó a propósito, rompiéndolas en dos. «Ups», dijo Juan, el líder del grupo de matones, con una sonrisa arrogante. «Creo que rompí tu GPS, maricón». Samuel no respondió. No lloró, solo se levantó lentamente, sin decir palabra, mientras todos se burlaban a su alrededor. La profesora Fernández llegó minutos después, cuando el escándalo ya había pasado, y sin siquiera preguntar qué había pasado, reprendió a Samuel por llegar desordenado y por haber ensuciado el suelo. Ese día, el mundo se volvió más pequeño para él, más oscuro, más hostil. En casa su madre no notó nada. Estaba ocupada, como siempre, con su nuevo trabajo en casa, vendiendo productos de maquillaje por WhatsApp. Su padre se había ido años atrás y su hermano mayor se encontraba estudiando medicina en otra ciudad. Samuel comía solo en la mesa de la cocina, masticando con cuidado, con la nariz aún hinchada y los labios rotos. Encerrado en su cuarto, se tendió en la cama y abrió su laptop. Era vieja, ruidosa, pero su refugio. Entró en Instagram, luego en TikTok, como todos los días. El algoritmo le mostraba caras felices, adolescentes bailando, parejas besándose, chicos musculosos en la playa. Se sintió invisible, como si el mundo estuviera reservado para todos, menos para él. Fue entonces cuando tecleó las palabras sin pensarlo demasiado. ¿Cómo vengarse del bullying? Los resultados eran variados. Algunos hablaban de hablar con un adulto, otros sugerían ignorar a los agresores, algunos recomendaban la meditación. Samuel lo cerró con fastidio. Él lo había intentado todo. Había hablado con la orientadora escolar, con su madre, incluso con su profesora. Y el resultado fue siempre el mismo, nada, o peor. Entonces vio un título que lo hizo detenerse. La Deep Web, el lado oculto de Internet donde todo es posible, hizo clic. Era un artículo de un blog amateur, lleno de advertencias. No entres, peligro real, solo para investigación. Samuel leyó con atención, fascinado. El artículo hablaba de mercados ilegales, drogas, armas y un sitio de soluciones extremas. redroomsicarios.net, un portal donde supuestamente se podía contratar a alguien para hacer desaparecer problemas. Clic. El artículo incluía un enlace oculto, solo visible al resaltar un espacio en blanco. Samuel lo copió sin pensarlo, pero algo más lo detuvo. Se necesitaba el navegador Tor. Volvió a buscar, instaló Tor, siguió cada paso del blog, ajustó las configuraciones de seguridad, desactivó los scripts, activó el modo de navegación anónima, y después pegó el enlace. Un zumbido, una pantalla negra, una advertencia en rojo. Ningún contrato debe ser simulado, acceder implica aceptar los términos. Le temblaron las manos, pero dio clic en aceptar. La página era rudimentaria, como un formulario policial. Había casillas, nombre, dirección, edad, razón del problema. Más abajo, 3 opciones: eliminación física, $5,000,
daño permanente, $3,000, intimidación severa, $1,000 y un botón, subir datos del objetivo. Samuel temblaba. Sabía que era una locura, pero la rabia le nublaba el juicio. Pensó en Juan, en su sonrisa burlona, en cómo le rompió las gafas. Pensó en Marcos y Elian, sus compinches, siempre riéndose. Pensó en la profesora Fernández, que lo culpaba cada vez que lo golpeaban, y los escribió, uno por uno. Nombre, apellido, dirección, escuela, fotos que había encontrado en redes. Al final vio un botón que decía, solicitar contrato gratuito, prueba beta limitada. Lo presionó, solo por curiosidad. Una ventana emergente se abrió. Su solicitud ha sido procesada. Para proceder se requiere pago en Bitcoin. Monto, 0.23 Bitcoin, $5,000. ¿Desea continuar? Samuel cerró la pestaña de golpe. El corazón le latía con fuerza. Se quitó los audífonos. Respiró hondo. Fue solo un susto, se dijo. Pero antes de que pudiera apagar la laptop, otra ventana apareció, esta vez en pantalla completa. Su solicitud ha sido archivada. Para confirmar identidad, por favor ingrese su nombre completo y dirección. No lo hizo. Pero el cursor parpadeaba, y de nuevo, como si no pudiera controlarse, lo escribió. Como si el sitio supiera que en el fondo ya había cruzado la línea. Le dio enter, la pantalla se apagó. Pasaron días, luego semanas, y Samuel intentó olvidarlo todo. Pensó que era una broma, un engaño, un simulacro, hasta que un lunes Juan no llegó a clases. Nadie lo mencionó. Luego Elian, luego Marcos. 3 ausencias consecutivas, ninguna explicación. Y el viernes, durante una clase aburrida de matemáticas, la profesora Fernández dejó caer su termo de café, cayó de rodillas al suelo y comenzó a convulsionar. Espuma en la boca, ojos en blanco. Su rostro se tornó azulado mientras todos gritaban. Murió allí mismo. Samuel no podía moverse. No podía parpadear. Solo pensaba en el formulario, en su nombre, en ese botón de solicitud gratuita y en la pantalla negra que desapareció sin dejar rastro. Cuando salió de la escuela ese día caminó rápido. Tenía la ropa empapada de sudor frío. Cruzó 3 calles sin mirar y entonces lo vio. Un coche negro, parado a mitad de la cuadra. El conductor no hablaba por teléfono. No miraba su reloj. Solo lo observaba. Samuel apresuró el paso. El coche arrancó lentamente detrás de él. Cruzó al otro lado. El coche giró. Corrió con todo el pánico acumulado de años. Corrió hasta sentir el corazón en los oídos. Pero no fue suficiente. Una mano lo tomó del cuello al doblar una esquina. No gritó. No pudo. Lo arrastraron a la parte trasera del coche, y el mundo se apagó. Samuel despertó desorientado, con la cabeza palpitando como si alguien hubiera golpeado su cráneo con un mazo. El aire era denso, húmedo y olía a metal, como sangre seca. Una lámpara colgante titilaba sobre él, lanzando sombras movedizas en las paredes de concreto. Estaba atado a una camilla quirúrgica vieja. Las correas de cuero le presionaban las muñecas y tobillos. Su boca tenía un sabor amargo, como si hubiese vomitado. Una figura emergió de las sombras. Alto, delgado, vestido de negro. Su rostro tenía cicatrices antiguas que cruzaban desde la frente hasta la mandíbula, como mapas de una guerra que no se contaba con palabras. Llevaba guantes quirúrgicos, y en sus ojos no había ira ni compasión, solo la frialdad de alguien que ha hecho esto demasiadas veces. «No pagaste, Samuel», dijo con voz grave, neutra. «Pero aceptaste los términos. Pediste una limpieza. Nosotros cumplimos. Y tú, incumpliste el pago». Samuel trató de hablar, pero tenía una mordaza de cuero en la boca. Intentó mover la cabeza, pero el pánico lo dejaba paralizado. Quería gritar que todo había sido una locura, un impulso, un error, que era un niño, que no entendía lo que hacía, pero ya era tarde. El hombre se giró y tomó algo de una bandeja metálica, una jeringa. «No te preocupes, no voy a matarte, eso sería fácil», le susurró mientras buscaba una vena en su brazo. «Tu deuda ya ha sido cobrada, solo vinimos a recolectar». El líquido frío le recorrió las venas y el mundo comenzó a deshacerse lentamente. Colores que se arrastraban como tinta en el agua, voces lejanas, silencio. Cuando volvió en sí, estaba tendido en un callejón oscuro. La lluvia le mojaba el rostro. Alguien lo sacudía con fuerza. «¡Está vivo! ¡Llamen a una ambulancia!». Los faros rojos y azules iluminaron la calle en segundos.
Policías, paramédicos, una camilla. Todo se movía como una escena sin sonido. Samuel no entendía nada. Su cuerpo estaba débil, frío. Miró sus brazos. Su mano izquierda ya no estaba. Tampoco sentía su costado derecho. Intentó hablar, pero solo emitió un gemido. Uno de los paramédicos gritó: «Le falta un riñón. Ha sido intervenido quirúrgicamente. Esto es tráfico de órganos». Samuel pasó semanas en el hospital. La policía intentó interrogarlo, pero él apenas hablaba. Solo repetía frases inconexas. No quería, solo eran nombres: «Yo no pagué, no pagué». Su madre, devastada, se turnaba entre llorar en silencio y firmar documentos legales que no comprendía. El caso salió en las noticias locales como «el adolescente desaparecido que volvió mutilado». Pero nunca mencionaron la Deep Web. Nadie hablaba de contratos ni sicarios digitales. El informe oficial decía: «probable secuestro con fines de tráfico ilegal de órganos». Pero Samuel sabía la verdad. No era un crimen cualquiera. Había sido un castigo. Una deuda saldada. Un contrato cumplido. Años después, Samuel seguía con pesadillas. Se había mudado de ciudad, cambiado de nombre. Vivía con una prótesis en la mano y una dieta estricta por la pérdida del riñón. No tenía redes sociales, no usaba computadoras, ni siquiera un celular inteligente. Pero en ocasiones, cuando pasaba por un café internet o escuchaba a alguien hablar de la web oscura, su cuerpo temblaba. Y una noche recibió una carta, sin remitente, sin sello, solo una hoja blanca, con una frase escrita a mano: «Nunca fue personal, solo negocios. Gracias por confiar en nuestros servicios». En algún rincón de la Deep Web, el sitio redroomsicarios.net seguía activo, con un nuevo dominio, nueva interfaz y una nueva pestaña bajo el título: «Contratos saldados, testimonios de clientes satisfechos». Al hacer clic entre los nombres codificados, uno destacaba: S.14, pago parcial, órgano y extremidad recolectados, objetivo satisfecho, estado cerrado. En 1998, la Internet era un territorio apenas explorado, un espacio difuso y lento donde las conexiones se medían en pitidos y esperas que parecían eternas. Para Lucas, un chico de 15 años que vivía en un tranquilo pueblo de Oregón, el mundo digital era una ventana hacia el infinito. Sus padres apenas comprendían para qué usaba la computadora que compartían en la pequeña sala de estar, y él aprovechaba esos momentos para sumergirse en sus investigaciones escolares y navegar por los pocos rincones que la red ofrecía entonces. Un día, mientras trabajaba en un proyecto sobre la dictadura franquista, Lucas recibió un mensaje inesperado en el IRC, un canal de chat que usaban los jóvenes para conectarse con desconocidos de todo el mundo. Era Jake, su amigo de la misma edad, quien le habló en secreto de una sala de chat muy especial, una que no aparecía listada ni en ningún servidor conocido. Según Jake, se accedía mediante un comando especial desde la ventana de ejecutar de Windows, algo que solo unos pocos sabían. Intrigado, Lucas siguió paso a paso las indicaciones que Jake le dictaba por el chat. Abrió ejecutar, tecleó una serie de comandos crípticos y después le pidieron ingresar un nombre de usuario, una contraseña y finalmente una palabra clave: Wartioa. Al instante la pantalla cambió y apareció un mensaje que lo invitaba a entrar en un espacio llamado Artile de Oregón. Era una sala restringida, un lugar que parecía exclusivo para usuarios de la región, algo que añadía un aire clandestino e irresistible para Lucas. Sin pensarlo, escogió el apodo No Name y se lanzó a charlar con Jake y otros usuarios que aparecían conectados. Había un chico de otra escuela, conocido solo como el técnico, que decía trabajar en una aseguradora, y varios nombres más que se intercambiaban mensajes entre bromas, confidencias y planes para quedar algún día en persona. La sala se convirtió en su refugio diario, un lugar secreto donde las horas pasaban sin que sus padres se dieran cuenta. Durante meses, Lucas y Jake intercambiaban historias, sueños y preocupaciones con esos usuarios anónimos. La atmósfera era relajada, incluso divertida, hasta que una mañana algo cambió. Lucas abrió el chat y vio que había sido nombrado administrador. Un mensaje le indicaba que podía ahora borrar mensajes, expulsar usuarios y modificar textos. Pero junto con este poder, llegaron nuevos mensajes ocultos, accesibles solo para administradores. Entre esos textos,
Lucas descubrió los mensajes de una usuaria llamada Sara6754. Su historia era sombría. Describía cómo sus padres la maltrataban, la encerraban en una habitación oscura y le prohibían casi todo. Accedía a la computadora del padre solo cuando él no estaba, y desde ahí se conectaba a Artile de Oregon para buscar compañía, un poco de aire fresco en su prisión cotidiana. Lucas leyó con horror sus relatos detallados, sintiendo una mezcla de pena y rabia que nunca había experimentado. Intentó hablar con ella, dejarle mensajes privados, ofrecerle ayuda. Pero una tarde, justo cuando Sara parecía estar a punto de contar algo importante, la sala se cerró abruptamente. La ventana del chat mostró un mensaje de error, un código incomprensible que no dejaba seguir. Lucas y Jake intentaron reconectarse, pero fue inútil. El espacio había desaparecido. Pasaron los días y la vida siguió, pero entonces llegaron las noticias. La televisión local reportó un asesinato brutal. Una chica de 16 años había sido asesinada por su propio padre, quien ahora estaba prófugo de la justicia. El detalle más escalofriante era que la policía había encontrado en la computadora de la casa una carpeta con mensajes de Artile de Oregon, incluyendo descripciones minuciosas de varios usuarios, entre ellos Lucas y Jake. Pero lo peor era que esos textos contenían planes macabros del padre para atacar a quienes habían molestado a su hija. El miedo se apoderó de Lucas. Por primera vez comprendió que ese refugio digital, esa sala de chat en apariencia inofensiva, escondía un monstruo real. No era solo un espacio de conversaciones anónimas. Era un portal que conectaba directamente con el mundo oscuro y violento que acechaba detrás de las pantallas. Y aunque el asesino no pudo atraparlos, la sombra de ese terror quedó tatuada en su memoria para siempre. Desde entonces Lucas evitó cualquier contacto con esa parte oculta de la red. Sabía que el peligro no siempre es visible, que a veces las amenazas no están en la calle, sino en el silencio digital que nadie ve venir. En el fondo agradecía haber escapado a tiempo, pero sabía que la Deep Web seguía allí, acechando, lista para revelar nuevas pesadillas a quien se atreviera a buscar.